Venga, pues buenos días y muchísimas gracias, como siempre, por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa. Hoy quisiéramos repasar los temas más importantes del Pleno, que, como sabéis, se celebran entre el día de hoy y de mañana. Y también, bueno, pues queremos un poquito plasmar nuestra opinión respecto a los distintos posicionamientos que vamos a tener en el Pleno de hoy y también arbitrar y abordar, bueno, pues lo que entendemos nosotros que es una magnífica oportunidad perdida de este Gobierno tripartito de hablar de los problemas de Andalucía. No nos parece de recibo y es tristísimo que el Gobierno que se estrena en este Pleno traiga como primera iniciativa estrella, además, la cuestión del conflicto político de Cataluña. Nos parece tristísimo porque entendemos que Andalucía tiene graves problemas, tiene muchas demandas que hacer, la sociedad andaluza está ávida de cambios políticos y, por tanto, nos parece que es una frustración más para el pueblo andaluz que su flamante Gobierno tripartito no tenga otra opción y otra cuestión que traer al Pleno, al Parlamento andaluz, donde reside la soberanía del pueblo andaluz, que hablar de Cataluña. Nos dieron una campaña electoral sobre Cataluña y ahora nos dan un primer pleno sobre Cataluña. Yo creo que es indicativo de la preocupación del Gobierno del tripartito por los problemas que acucian a los andaluces y las andaluzas. Da la sensación de que es como si el pan y el trabajo de los andaluces dependieran de Quim Torra. Y no dependen de Quim Torra. Dependen de Juan Manuel Moreno Bonilla, dependen de Juan Marín, dependen de Vox y dependen de los políticos y políticas que estamos aquí para servir al pueblo andaluz. Nos parece absolutamente inaudito, es inaudito que la principal propuesta política de este Gobierno sea hablar no de Andalucía, hablar de Cataluña. Estamos ante un Gobierno cuyo modus operandi fundamentalmente nos lo están demostrando con las últimas actuaciones que están emprendiendo en estos días. El modus operandi de este Gobierno es la improvisación. Es una improvisación que denota una falta de proyecto y de estrategia. Es una improvisación permanente a base de ocurrencias y desmentidos. Es una improvisación a base de algunos enunciados que sonrojarían a cualquier político que se orgullezca de serlo. No es natural que el Gobierno de la Junta de Andalucía haga alarde de la antipolítica con un consejero que dice que las promesas electorales de 600.000 puestos de trabajo o que, en ese sentido, el hablar de una bajada masiva de impuestos es una figura retórica. Estamos ante la antipolítica. Si los mismos que tienen que gestionar lo público piensan que la política es una obra de teatro, mal andamos. La política es algo muy serio. El Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía no está aquí para mentir a los andaluces y a las andaluzas. Está aquí para dar soluciones al pueblo andaluz. Nos parece infame que quienes ostentan una responsabilidad tan importante como es un Gobierno no crean en la política. Creemos que es gravísimo que el propio Gobierno de la Junta de Andalucía niegue la política como el arte de lo posible y la consideren el arte de la mentira. Es absolutamente indignante. Hemos intentado, de nuestro grupo parlamentario, hablar de los problemas de los andaluces y nuestras primeras iniciativas han sido poner la agenda andaluza en la prioridad política. Y hemos querido hablar de los problemas de los taxistas, de los problemas del monopolio de la VTC que pone en riesgo a más de 12.000 familias andaluzas en las que se está cuestionando su modo de vivir. Hemos querido hablar de los problemas de los taxistas en Andalucía. Hemos querido hablar de la defensa de un servicio público que genera economía, que genera riqueza. Hemos querido defender a quienes pagan sus impuestos religiosamente en nuestro país frente al monopolio de quienes pagan sus impuestos o de quienes no lo pagan en paraísos fiscales. Cuando hemos querido defender la no precarización del mercado laboral, defendiendo una sociedad con derechos laborales, que es defender el taxi, que es lo que supone defender el taxi, frente al monopolio, frente a la OPA hostil que le plantea la VTC a este sector tan importante en nuestra comunidad, nos encontramos con que el Gobierno andaluz quiere hablar de Cataluña. Cuando hemos querido poner encima de la mesa una proposición no de ley, una propuesta política para hablar de Doñana, que, insistimos, no es la joya de Andalucía, es el alma de Andalucía, en un momento en que pesa sobre Doñana la losa de su desaparición como patrimonio de la humanidad, porque esa sí es la verdadera herencia de los andaluces y las andaluzas.
no el impuesto de sucesiones y donaciones. Doñana es la herencia común de todos los andaluces y las andaluzas. Y este Gobierno no quiere hablar de Doñana en este pleno, quiere hablar de Cataluña. Estamos sorprendidos de ver cómo la agenda partidista, una vez más, impone la agenda de la vida política en Andalucía. El PP, Ciudadanos y su sidecar Vox no quieren hablar de la desigualdad social, no quieren hablar del 80% de las familias que no pueden afrontar un imprevisto en sus economías domésticas, no quieren hablar de los pensionistas andaluces, no quieren hablar de la brecha salarial que se sigue sosteniendo y de la brecha territorial que se va ensanchando durante estos últimos años entre Andalucía y el resto del Estado español. No quieren hablar de la vergüenza que debe suponer para un Gobierno que te denuncien ante el Tribunal Europeo porque no estás defendiendo un patrimonio que, insisto, es la herencia común de los andaluces y las andaluzas, mirando para otra parte ante una agricultura ilegal e insostenible, mirando para otra parte cuando tantas veces dijimos en esas tribunas de este Parlamento que había que proteger Doñana, que había que blindar Doñana. Y nosotros vamos a intentar, y nosotras, blindar Doñana. Y así lo hacíamos el otro día público, plantear una propuesta para ese blindaje. Dicho esto, me gustaría también valorar uno de los puntos importantes que se van a ver hoy en el orden del día, es la estructura de Gobierno. Como ustedes saben, comparece el Gobierno para hablar de esa estructura de Gobierno que, insistimos, tiene los pies de barro. Un Gobierno hecho a pedazos, un Gobierno más preocupado en repartir un pastel y para que cada uno de los socios esté contento que para dar solución a los problemas de los andaluces y las andaluzas. Es el Gobierno Frankenstein, hecho a la medida del Partido Popular, de Ciudadanos y del sidecar Vox, que está permanentemente ladrando e intentando imponer sus políticas. Ya lo decía Abascal el otro día, amenazan con los presupuestos. Nunca vimos un Gobierno impugnado tan rápidamente. En la primera iniciativa, en la primera propuesta política de todos los comparecientes, en la intervención de Vox se impugnaba el Gobierno andaluz, porque Vox va a imponer sus políticas y va a marcar agenda. Un Gobierno para los ricos, cuya propuesta estrella sigue siendo una bajada masiva de impuestos, que es una falacia, que es una mentira, en boca del propio consejero de Economía. Es muy grave negar la mayor, negar la política. No lo decimos nosotras, lo dice el propio Gobierno de la Junta de Andalucía. La bajada masiva de impuestos es mentira. Y los 600.000 puestos de trabajo también son figuras retóricas, como si los ciudadanos de Andalucía estuviéramos ahora pendiente nada más que de las figuras retóricas y del teatro del relato. Un Gobierno franquicia, cuya agenda política lo marca Madrid, y la prueba palmaria de ello es que la primera iniciativa es Cataluña. Por tanto, un Gobierno teledirigido que va a tener que responder a quienes mandan, que son Casado, Abascal y Rivera, que son los que mandan verdaderamente en este Gobierno. Y un Gobierno que se rasgaba las vestiduras hasta hace muy poco tiempo para hablar de regeneración política, cayendo en la degeneración política, porque no están en posición de dar lecciones de ética y de autoridad moral a nadie. Un Gobierno que mantiene, por ejemplo, un gabinete, el más caro de todo el Estado español, es un Gobierno que no está en disposición de hablar de ética ni de regeneración democrática. Un Gobierno que le paga 3.600 euros a un jefe de gabinete en la comunidad donde más desahucios hay, no tiene autoridad moral para hablar de regeneración, en todo caso de degeneración, porque no son actitudes ni comportamientos ejemplarizantes de la política. Bien empezamos con un Gobierno que dice que la política es mentira, bien empezamos con un Gobierno que plantea la regeneración política gastándose medio millón de euros en el mantenimiento de un gabinete, o en volver a tener la capacidad de otorgar a dedo contratos por valor de 30.000 euros. Nos parece, desde luego, absolutamente inaudito. Emplazamos a Moreno Bonilla a que se ponga las pilas. Este es el Gobierno de los 45 días. Decía el otro día el presidente de la Junta de Andalucía que ellos no iban a encapsularse y no iban a dejarse entretener por las elecciones. Parece todo lo contrario. 45 días para una auditoría, 45 días para dar respuesta al colectivo
de taxistas respecto a la regulación y a la adecuación de nuestra normativa andaluza para regular las VTC, y un Gobierno que no tiene encima de la mesa un solo presupuesto que entregar a los andaluces y a las andaluzas hasta después de una campaña electoral. Nos parece sencillamente un Gobierno incapaz, con los pies de barro, instalado en una dinámica y en una lentitud impropia de quienes tienen un proyecto político para Andalucía, propio del Gobierno de Susana Díaz, permanentemente en el trantrán de las elecciones, de sus proyectos políticos personales y nunca pensando en quienes tenían que haber pensado, que es en los andaluces y en las andaluzas. Nosotros no estamos, como podéis comprobar, de acuerdo con un planteamiento de un Gobierno que no tiene objetivos, un Gobierno hecho de parche y un Gobierno que todavía no ha puesto una sola propuesta política encima de la mesa para acabar con el desempleo estructural que padecemos en nuestra comunidad, para dar solución a los 2,5 millones de pobres, para acabar con la brecha salarial, para acabar con una comunidad que no produce, más allá de las propuestas del marketing o las propuestas que nos han hecho durante estos 2 días, que sin duda alguna son preocupantes. En este pleno, el compañero Antonio Maillo también va a abordar a la pregunta del presidente y va a preguntarle al Gobierno respecto a su posición a la defensa del autogobierno. Pronto será el 28 de febrero y más allá de las efemérides y de las galas, sería interesante conocer cuál es el proyecto político del tripartito para el autogobierno andaluz. Un autogobierno andaluz que nunca había estado en una situación tan crítica como la que vivimos hoy. Un gobierno andaluz que nunca había estado en tan serio peligro como lo estamos hoy, porque se está cuestionando la capacidad de autogobierno de nuestra autonomía, porque se está poniendo en duda qué financiación va a sostener los servicios públicos de Andalucía, porque se está diciendo que hay que recuperar determinadas competencias que nos ha costado mucho esfuerzo poner en funcionamiento y disfrutar de ellas y defender. Por tanto, queremos saber con claridad y meridiana nitidez qué es lo que piensa Moreno Bonilla, qué es lo que piensan sus socios de Gobierno y hasta dónde está dispuesto el Gobierno del tripartito para defender nuestro autogobierno, dado que comparte sociedad con quienes no defendieron nunca un modelo de financiación autonómico, puesto que su consideración de igualdad es una consideración de igualdad extraña, porque cuando se habla de igualdad también hay que hablar de desigualdades, y este Gobierno no quiere hablar de desigualdades. Andalucía no puede tener una solución igual que el resto de comunidades autónomas. Queremos saber cuál es el grado de compromiso del Gobierno de las tres derechas en la defensa de ese autogobierno, en la defensa de una financiación verdaderamente justa con Andalucía, que alivie la situación de desigualdad que padecemos en nuestra comunidad. Y yo, por mi parte, no tengo ninguna cuestión más. Si queréis hacer alguna pregunta, pues si está en mi